Primera carta a los Corintios, primera a los Corintios y luego el primer capítulo. Y hermanos, esta mañana quiero hablar de dos palabras precisamente. Y yo también, hermanos, pensando en ese día de la visión que estamos viendo, y como en 3 semanas el pastor está pidiendo un apoyo, una ayuda, algo que el Señor pone en nuestros corazones. Y cuando estamos viendo eso, hermanos, vemos la palabra, y la primera palabra y la segunda palabra en realidad se relacionan entre ellas mismas. Primera palabra, hermanos, la palabra visión. Y cuando vemos la palabra visión, entendemos que la visión es algo que nos anima, nos motiva, nos da propósito, nos da planes, y estamos viendo lo que hay en nuestro futuro. Viene la palabra visión. La segunda palabra es muy similar en su palabra, pero muy diferente en su significado. Y esa palabra es la palabra división. Pero vemos la palabra visión, pero también vemos la otra palabra que es división. Y quiero estar viendo un poco, hermanos, en esta mañana en la palabra de Dios. Les invito, hermanos, que se pongan de pie mientras que leemos ahora la palabra de Dios, que es 1 Corintios capítulo número 1, y vamos a iniciar leer ahora en el versículo número 10. Hermanos, quiero que me sigan aquí con la vista mientras que vemos un poco de la palabra de Dios. Dice aquí en 1 Corintios 1:10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios, que de que ninguno de vosotros es bautizado sino a Crispo y a Gallo. ¿Saben bien, hermanos, que el Señor está hablando? Digo, el apóstol Pablo está escribiendo a través del Espíritu Santo, animándonos acerca de la visión y en contra de la división. Y por eso, hermanos, en esta mañana quiero, si Dios me permite, quiero estar trayendo un poco acerca de la visión para nuestra iglesia también en este año. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, porque tú eres nuestro gran Dios, poderoso, amoroso. Suple, Señor, en nuestras necesidades. Señor, gracias te doy por permitirnos estar aquí reunidos con tu palabra abierta. Señor, te pido que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo. Señor, te pido que tú hagas una diferencia en las vidas nuestras, aún en esta mañana. Señor, bendice el tiempo, te pido. Gracias por todo. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y cuando vemos, hermanos, esta mañana, vemos que la visión es algo de tanta importancia. Y hermanos, que tenemos muchos años aquí de conociendo la iglesia de Lancaster, la iglesia bautista de Lancaster, vemos que hay muchos cambios en los años. La primera vez que yo vine aquí a la iglesia hispana, este ministerio hispano, pues yo fui a lo que es el auditorio del norte, en donde estuvieron reunidos. Y cuando veo ahora la congregación, hermanos, esta mañana, yo veo que ahora estamos en un nuevo lugar. Y recordando cómo estaba aquel lugar, y me encantaba ese lugar, estoy muy contento verlo, pero yo veo ahora que en ninguna manera cabríamos en aquel lugar hoy en día. Dios nos ha dado crecimiento, Dios ha aumentado los que estamos aquí en esta mañana. Dios ha hecho mucho en nuestra iglesia, hermanos, y es a través de una sola palabra, y esa palabra es la visión. La visión. Y hermanos, nosotros tenemos una oportunidad de ampliar la visión que nosotros hemos tenido.
Vivimos ya de beneficio de la visión y queremos también ser parte de la nueva visión que está viniendo. Hermanos, las iglesias vienen por eso. Pero hermano, también cada iglesia tiene un enemigo en común. Y ese enemigo en común es Satanás. Y Satanás es muy astuto. Satanás, él tiene una manera muy astuta en que nos puede atacar. Y hermanos, siempre nos ataca con la otra palabra. La visión que Dios nos da es para que ampliemos, para que sigamos adelante. Pero hermano, la otra segunda palabra es la palabra división. Y él siempre quiere meter las vidas tratando de dividir. Ahora, hermanos, cuando veo la palabra división, viene dos palabras o dos partes de la palabra. La primera parte es di. La segunda palabra es visión. Di significa hacer en partes. O sea que la división es dividir la visión. Y si nosotros tenemos visión dividida, es la forma en que Satanás nos quiere atacar. Por vemos las dos palabras muy importantes y quiero que están viendo. Dice la Biblia en Efesios 4, más escuche, Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice aquí, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, hermanos, es que la unidad es tan importante y especialmente cuando estamos llegando a un domingo de la visión. Hermanos, si tenemos la misma visión, vamos a empezar la primera cosa ya en esta semana. Y la primera parte es que vamos a estar orando. Señor, yo te pido que tú des la visión correcta a nuestro pastor. Yo te pido, Señor, que tú cumplas lo que él tiene en su corazón. Señor, yo te pido que tú me uses para también llevar a cabo la visión que tenemos. Bueno, la primera parte en nuestra vida, hermanos, que empieza ya en esta semana es orar. Señor, yo quiero ser parte de la visión y no parte de la división. Y si no soy parte de la visión, soy parte de la división. Y en realidad, hermanos, no hay nada en medio en eso. Estoy con o estoy en contra en mi vida. Hermanos, cualquier persona en contra de lo que el Señor tiene para la iglesia está en contra de lo que Dios tiene y también es un instrumento que Satanás quiere usar. Hermanos, cuando vemos esta lectura que vemos ahora en 1 Corintios, hay que entender que es algo curioso a quién está escribiendo estas palabras el apóstol Pablo. A nosotros entendemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es la palabra literal para mí. Hermanos, su palabra es lo que me mueve en mi vida. Debe ser también la palabra de Dios que le mueve en su vida. Pero aparte de lo que es para nosotros en general, también debemos entender que también es algo en particular. Y cuando vemos la palabra de Dios ahora, él está escribiendo a una iglesia. Ahora, ¿cuál es o cómo era esta iglesia de los Corintios? La iglesia en Corinto. ¿Cómo fue esa iglesia, hermanos? Esa iglesia, hermano, número uno, era una iglesia algo problemática. Una iglesia con problemas adentro. Una iglesia llena de pecado. Una iglesia llena de divisiones. Y ahora él está escribiendo especialmente a ese tipo de iglesia. Esa iglesia era una iglesia carnal. Era una iglesia dividida. Una iglesia en error doctrinalmente, en moral muy problemático. Hermanos, el primer asunto que el apóstol Pablo está hablando es acerca de la división. Y él quiere arreglar esta iglesia en esta cosa. Hermanos, en realidad,
cuando vemos las iglesias necesitamos estar juntos en eso. Ahora, ¿qué queremos esta mañana? ¿Visión o la división? Bueno, hermano, rápidamente en esta mañana quiero traer algunas cositas para ayudarnos esta mañana y quiero llevarles a un punto de decisión esta mañana. La cosa es como el pastor estuvo hablando ahorita, él no dijo algunas cosas, él no dijo cuánto, él no dijo en qué manera. Él estuvo hablando, número uno, que estemos de corazón, que estemos parte de la visión. Y hermano, esta mañana lo que quiero llamar atención es que nosotros hagamos una decisión completa y abierta al Señor. Señor, quiero ser parte de la visión. Hermano, bien honesto en esta mañana, quiero ver algunas cositas que están viendo que nos puede ayudar en esta mañana. Primera cosa, hermanos, que vemos aquí en versículo número 10, sigan conmigo, dice aquí: os ruego pues, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primera cosa, que habléis todos una misma cosa. Hermanos, cuando hablamos de la visión, vemos que viene número uno por nuestra manera que hablamos. Hermano, vemos que esta iglesia tuvo problemas, que estuvieron hablando de muchas cosas diferentes. Algunos estuvieron hablando acerca de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo. Y lo que vemos que estuvieron hablando de asuntos diferentes, que en realidad eran asuntos que les estuvieron dividiendo. Y la primera cosa, hermanos, que hablemos de una misma cosa. Hermanos, unidos en la conversación, unidos de lo que hablamos. Hermanos, cuando hablamos de eso, siendo cristianos, debemos hablar diferentes. Si queremos que el Señor nos use, número uno, necesitamos aprender a usar nuestras bocas en una manera agradable al Señor. Hermanos, hoy en día yo veo muchas veces en muchos cristianos que hablan de muchas formas y más bien formas mundanas. ¿Sabe qué, hermano? Cuando nosotros hablamos, debemos aprender a hablar como cristiano. No hace tanto estuve hablando con una persona cristiana, creyente, y de su boca salió un disparate. Y le hice la pregunta: ¿por qué dijiste eso? No, pastor, no está mal esa palabra. No, sí está mal. ¿Por qué quieres usar una palabra mundana para hablar de cosas de nuestro Señor? Usar, hermano, las conversaciones, hermano. Nunca está bien hablar como un mundano. Los mundanos, los del mundo, deben ver una diferencia en nuestras vidas. Y en nuestra vida deben ver una diferencia en la manera que nosotros comunicamos. Hermanos, aparte de las palabras, que es el tema de la conversación, también es el mismo tema. Hay cosas, hermanos, que no son agradables, bromas, chistes sucios. En realidad, hermanos, no hay risa en lo que el mundo ofrece. Hay ocasiones en mi vida que alguien empezó a contar un chiste que era chiste sucio, chiste como del mundo, y no me dio risa. Y luego viéndome pensar, pues a lo mejor, hermano, no nos conoce, no sabe lo que dijimos. Si yo sé lo que dijiste, no me da risa. Hermanos, hay cosas que hacen daño a la obra de Dios. Y hermano, nuestra iglesia, hay cosas que pueden dañar lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Hermanos, bendiciones cuando estamos de acuerdo en lo que hay. Debemos andar juntos, hermanos. Es necesario como frenar y controlar la lengua. Muchas veces, hermanos, la lengua divide en vez de une. Está haciendo la división en vez de la visión. Ahora quiero volver al tema. Hermanos, algo en contra de la visión es la división. Si no está marchando adelante, está dividiendo los que están marchando adelante. Y eso es el tema que está hablando el apóstol Pablo en eso. Hermanos, hoy en día la lengua, cuando hablamos de la lengua, es mucho más que simplemente la boca.
Cuando hablamos de lengua hoy en día estamos en un tiempo muy distinto. Los medios sociales han consumido nuestras vidas. Y yo sé que la mayoría ya tiene su cuenta de Facebook y de Twitter, de quién sabe de qué, ¿verdad? Y hay muchas maneras para estar en comunicaciones. Pero hermano, cuando hablamos de eso, debemos entender que es una manera que debemos aprender a controlar nuestras conversaciones. Se descubre mucho. Hermano, cuando yo veo el Facebook, más bien yo salgo más desanimado muchos días que animado. Porque yo veo lo que están algunos tratando de esconder, pero no son muy listos para esconderlo. El pecado se descubre. La manera que hablamos se descubre. Con quienes hablando nos descubre. Y vemos, hermanos, que la lengua, debemos tener control en eso, hermanos, que es mucho más que simplemente como hablamos, sino con lo que hacemos públicamente. Hermanos, la verdad es, si vamos a avanzar en la visión, es que hablemos de una sola cosa. Agradable a nuestro Señor. Señor, úsenos para seguir adelante en lo que Él tiene. Hermanos, también aparte de unidos en la conversación, también unidos en la misma actitud. Unidos en la misma actitud. Hermanos, el Señor está haciendo algo grande en nuestra iglesia. Y Él quiere hacer algo grande con nuestras familias. Él quiere hacer algo grande en tu propia vida. Hermano, cuando vemos eso, debemos entender, Dios quiere hacer algo y algo muy grande en nuestras vidas. Por eso, unidos en la misma actitud, eliminando preferencias. Hermanos, cuando muchas veces hay actitudes que dividen en vez de unen. Yo recuerdo ahí en Los Mochis, Sinaloa, nosotros apenas estuvimos empezando la iglesia. Allí la iglesia era pequeña. Anduvimos unos 100 por ahí de asistencia en aquel entonces. Y llegó para tener una boda. Y un hermano en una familia de la iglesia quiso invitarnos a la boda de su hija. Y en esa boda, al final, decidió que no pudo invitar a todos a la recepción al final. Y por eso hicieron una división en la iglesia, algunos invitados y otros no invitados. Una excepción muy grande, muy distinta. Esa excepción también hasta que entró en los niveles económicos de los hermanos de la iglesia. Y yo le hablé, hermano, yo dije, hermano, lo que está haciendo no está bien. Eso es algo para dividir a la iglesia y no para unir la iglesia. No me quisieron hacer caso. Y ya llegaron la fecha y dije, hermano, ¿qué va a hacer? No, pues hermano, tenemos dinero para todos. Y dije, entonces, dan menos. No necesita hacer algo bien grande. Da algo que puede hacer, pero que no haga la división entre los hermanos. Y al final llegó el día y no me hizo caso. Yo dije a la familia, hermano, yo voy a estar allí para casar a su hija. Yo voy a tener parte en su boda. Pero cuando llegue la recepción, tampoco yo voy a la recepción. Si no invita a los hermanos, tampoco me invita a mí. Se ofendieron, se fueron. Pero hermano, yo prefiero perder una familia que dividir la congregación que nosotros tenemos. Hermano, la cosa más importante en nuestra iglesia es la visión y al contrario de la división. Hermano, vemos que es algo en nuestras actitudes, en nuestra misma actitud. Debemos tener cuidado con lo que escuchemos. Debemos tener cuidado en lo que alguien le dice de confianza. Hay que tener cuidado, hermanos, que no entra la división, la vida, en vez de la visión. Unidos, hermanos, también en doctrina. En doctrina. Gracias a Dios, hermano, tenemos una sola doctrina. No entran otras doctrinas, no entran otras maneras para pensar. Siempre es una sola doctrina. Dice aquí la palabra de Dios en Romanos 16:17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis
en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Doctrina, hermanos, es principal. Doctrina es lo que creemos. Doctrina es lo que hacemos. Doctrina es lo que el Señor hace en nosotros. La doctrina, hermanos, es algo que protegemos en gran manera. Y siempre, hermanos, iniciando una iglesia, hay otros que quieren entrar con otras doctrinas. Y, hermanos, es muy importante que entendamos que está diciendo unidos en lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Hermanos, la doctrina es de suma importancia. No es algo en que estamos jugando. Hermanos, hay muchos ejemplos de otras doctrinas entrando en iglesias, también dividiéndolas. Hermanos, hay una sola doctrina y debemos entender lo que tenemos es divino y apartado de Dios para nosotros. Doctrina, hermanos, es más que lo que decimos, sino es lo que hacemos. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, Él siempre habló de la doctrina de los fariseos. La doctrina de los fariseos no era una lista o un libro o algo describiendo lo que creían, sino la doctrina de los fariseos eran sus hechos. Uno puede decir bien, pero muchas veces es el hecho que no va bien. La doctrina, hermano, cuando es otra doctrina, siempre provoca la división. Hermano, siempre está en la ausencia del pastor, ausencia de ayuda. Hay que tener cuidado, hermanos, en eso. Nunca permita que otra doctrina entre dentro de su casa. Protege a su familia. No estamos abiertos para escuchar de otros. Queremos, hermanos, estar unidos en la iglesia, en la visión. Congregarse, hermanos, con otros hermanos para otras enseñanzas es algo que abre el camino a la división. Primeramente, hermanos, vemos que debemos estar unidos, que hablemos de una misma cosa. Segunda cosa, hermanos, unidos en una misma mente. Otra vez aquí en versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. ¿Qué significa una misma mente? Hay muchos que piensan, pero hermano, yo quiero ser un individuo. Yo quiero hacer mis propias decisiones. Hermanos, si somos individuos en un cierto punto, pero como iglesia, hermanos, debemos andar en una misma mente. ¿Por qué una misma mente? Para que tengamos una misma visión, para que no haya una división. Una misma mente es que estamos decididos que vamos a seguir adelante bajo la dirección del Señor nos ha dado en nuestra iglesia, unidos, hermanos, en la misma práctica. Hermanos, yo soy misionero, pues yo ando y predico en muchas iglesias diferentes, siempre bautistas, independientes y fundamentales. Pero a pesar de eso, hermanos, siempre encuentro otros tipos de esas iglesias. Hay iglesias muy en desorden, permiten práctica de cualquier práctica dentro de la iglesia. Iglesia que es desorden, desorganizada en todo lo que hay. Gracias a Dios que aquí no tenemos ese problema, hermanos. Pero cuando permite eso, hermanos, provoca la falta de visión y la presencia de la división. Hermano, la práctica debe estar establecida aquí en nuestra iglesia. Los que se juntaron de otras, hermanos, ellos dejaron su lugar allí en sus iglesias. Dice la Biblia en 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Gracias, hermanos, somos parte de una iglesia en orden, establecida. Hermanos, no estamos preocupados lo que vamos a predicar mañana o la semana que entra, o qué vamos a estar haciendo aquí en nuestra iglesia. Es algo establecido para nuestro bien, unidos en la misma mente. Muchas veces no entendemos por qué hacemos algunas cosas,
Pero pastor, ¿por qué no hacemos esto? ¿O por qué no aquel otro? Hermanos, hay que confiar en lo que el Señor nos ha dado en nuestra iglesia. Hermanos, las costumbres es algo importante. Unidos, hermanos, en propósito. Unidos en propósito. Vivimos ahora en un lugar bien hermoso en que podemos estar sentados esta mañana. Sillas cómodas, el clima prendido. Todo, hermano, muchas iglesias no tienen ese privilegio. ¿De dónde salió esto? De la visión. Yo estuve aquí, hermanos, cuando empezó la visión del Walter Center. Yo recuerdo de visión. Ahora la visión ha cambiado. Una vez también estuve aquí con los modulares aquí enfrente. Ahora está con otra. Cada cosa, hermanos, es un paso llegando más adelante. ¿Para qué? Para ampliar y mejorar a nuestra iglesia. Unidos, hermanos, en el mismo propósito. Muchas iglesias se caen porque no tienen este propósito. Empiezan a ver los detalles en vez de lo que es el propósito. Hermanos, empieza a enfocar en diferencias en vez de un solo propósito. Empieza, hermanos, a buscar en otra parte. ¿Por qué no? Porque les falta el propósito. Hermanos, la vida, dice la Biblia, la vida es como un vapor. Aquí está. Todos que estamos aquí presentes, una cosa en común: somos vivos. Ninguno está muerto esta mañana. Pero ¿saben qué, hermanos? La vida es corta. No sabemos hasta dónde nos permite el Señor. ¿Qué necesitamos, hermanos? Necesitamos un propósito para guiarnos al final de lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Hermanos, es el propósito muy importante, hermanos. ¿Qué es el propósito que debemos tener, hermanos? Debemos tener propósito, hermanos, en varias cositas. Debemos tener propósito, número uno, en mi crecimiento. Ahora, cuando hablo, hermanos, de mi crecimiento, no hablo de nuestro crecimiento, sino mi crecimiento. Hermanos, si yo no crezco, otros alrededor de mí tampoco van a crecer. Muchas veces, hermanos, queremos ver el crecimiento de otro. ¿Cuántas veces? Predíquele, pastor. No. Predíqueme, pastor. Mi crecimiento. Hermanos, yo quiero el mejor para mi familia. Quiero lo mejor para mis hijos. Quiero lo mejor para la vida que yo tengo. Quiero tener el propósito que yo necesito. Hermano, ninguno hemos llegado al propósito final que el Señor tiene en nuestras vidas. Los pasos son importantes. Muchas veces, hermanos, los pasos no se repiten. Muchas veces, una sola vez. Aproveche las oportunidades que nosotros tenemos. Por hermano, muchas veces perdemos en mi crecimiento. También, hermanos, propósito en mi familia. En mi familia. No las familias de otros, sino en mi familia. Conmigo, con mi esposa. Ahora mis hijos ya están crecidos, por decir, nunca llegan yo creo a totalmente crecidos, pero por decir están crecidos. Pero hermanos, en mi hogar aquí tengo es mi familia, mi esposa, yo. Debo, hermanos, enfocado y tener propósito en lo que tengo de mi familia. Hermanos, mis familiares, mis amigos. Personalmente, hermano, yo tengo familiares que no son salvos. Estoy preocupado por ellos. Quiero ganarles para Cristo. Y saben que, hermano, la mayoría se gana a ellos por la manera que nosotros vivimos. Ellos nos ven. Él tiene lo que yo quiero tener. O lo que él tiene, no lo quiero tener. Hermano, nuestra vida involucra a muchos, a los amigos que están alrededor, evangelizando a otros. Quienes hay en este día en que estamos enfocados, en que queremos ganar para Cristo, hermano, estamos hablando de estar unido en un propósito, y el propósito es ganar a alguien para nuestro Señor. La obra misionera, ya no estamos en misiones. En la obra misionera, mi conferencia viene en octubre aquí. Pero hermano, ¿cuánto tiempo pasamos orando por los misioneros? Por la obra misionera,
por las necesidades que hay en el campo misionero. Hermanos, estamos hablando de un solo propósito. Siguiente cosa que vemos, hermanos, aquí en versículo 10, hablando de una misma cosa. Segundo, está hablando de una misma mente. Y al final dice, y en un mismo parecer. Un mismo parecer. Hermanos, cuando hablamos de esa palabra parecer, la palabra parecer viene de la idea de enjuicio. Cuando hablamos, hermanos, del parecer, estamos hablando de la palabra juicio. ¿Qué es la palabra juicio? ¿O qué significa la palabra juicio? En realidad, hermanos, la palabra juicio está hablando de varias cositas. Cuando hablamos, hermanos, de la palabra juicio, podemos hablar como en la manera que yo debo juzgarme a mí mismo. Buen juicio. En eso, hermanos, vemos la idea en la cena del Señor. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, ¿qué es la primera cosa que hacemos? Que nos examinemos. Que yo empiezo a ver, Señor, en qué te he fallado. Señor, qué pecado tengo en mi vida. Y yo, hermanos, yo quiero juzgarme a mí. ¿Para qué? Para que el Señor no me juzgue. Juicio, mismo parecer. Hermanos, la mejor crítica que usted tiene en su vida es usted mismo. Yo me conozco mejor que usted me conoce. Me conozco mejor que mi esposa me conoce. ¿Qué debo hacer, hermanos? Debo juzgarme. Debo juzgar. Mismo parecer. Que estemos juzgados en nosotros mismos. Mis pecados, mis actitudes, mi propósito, mi corazón, mi deseo para otros, mi obediencia. Hermano, cada día debo evaluar qué estoy haciendo para mi Señor. Mismo parecer. Hermano, si cada uno de nosotros llegamos al momento en que estuviéramos juzgándonos a nosotros mismos, qué diferente sería nuestra iglesia. Qué diferente sería nuestra familia. Cuando nosotros de veras empezamos a ver las fallas y pedir perdón al Señor, ¿cómo va a ayudar, hermano? Por eso, hermanos, estamos hablando de juzgando a mí mismo y no también juzgar a otros. La Biblia dice, hermanos, en 1 Corintios 5:3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, ¿qué dice el apóstol Pablo? He juzgado al que tal cosa ha hecho. Hermanos, sí, debemos también ver las vidas de otros. Quienes nos ayudan, quienes nos hacen daño, quienes están por el bien y quienes están por el mal. Y hermanos, cuando hablamos de eso mismo parecer, empezamos a ver la misma cosa. Hermanos, cuando hablamos del parecer, la idea de juicio tiene muchas maneras en que podemos estar viendo en nuestras vidas. Mismo parecer. Hermanos, debemos tener cuidado con nuestras amistades. Debemos tener cuidado, hermanos, con nuestro testimonio. Debemos tener cuidado, hermanos, con el Señor, lo que está haciendo en nuestras vidas. Última cosa, hermanos, esta mañana. Unidos en propósito. Unidos en propósito. Hermanos, ser una iglesia agradable al Señor. Esta iglesia, hermanos, tiene ahora, esta semana, está presentada una nueva visión. El pastor Chapel vino aquí, nos habló allá, nos habló acá abajo. Su corazón está lleno. ¿Qué queremos, hermanos? Un solo propósito. Pastor, cuenta conmigo. Aquí estoy. ¿Por qué, hermanos? Porque el pasado nos enseña qué tan bonito el propósito que tenemos. Porque la iglesia y las actitudes nos muestra la dirección que hemos ido. Y sabemos que podemos pasar de este lugar hasta otro paso más adelante. La visión. Esta mañana, hermanos, son parte de dos cosas: visión o división. ¿Estamos con Él o estamos contra? Vamos a esta tarde y les animo que tomen decisiones para nuestro Señor. Les invito, hermano, que se pongan de pie, que cierren sus ojos.